tal, chicos? Vamos a continuar con esta parte de la lectura analógica. Tenemos entonces, provenientes de Arduino, una diferencia de potencial o un rango medible proveniente precisamente también de la plaquita de 0 a 5 volts. Entonces, nosotros con el potenciómetro, según lo mencionado, vamos a poder realizar manualmente esta variación de 0 a 5 volts. Entonces, nosotros vamos a tener muchos valores dependiendo de la posición donde estemos, desde estos 0 volts hasta los 5 volts. No más porque nuestra fuente de alimentación no tiene más tensión. Sin embargo, tenemos que saber o recordar que Arduino es meramente circuitos electrónicos conectados entre sí, dentro, con un buen nivel de escalamiento, etcétera. Sin embargo, la parte digital no deja de existir. Es decir, por sí mismo, la plaquita electrónica detecta unos y ceros. ¿Sí? Tiene esta forma de operación digital. Pero existe electrónicamente unos circuitos o unos pequeños, un arreglo de circuitos, que es un arreglo de comparadores, que se le llama convertidor analógico digital. También hay convertidores digital analógicos para poder simular este tipo de señales provenientes del circuito hacia el exterior. Pero en este caso nosotros queremos realizar la lectura de una magnitud física, de una variable eléctrica. Si bien sabemos que no puede medir por sí mismo el Arduino la resistencia, sí sabemos que por la ley de Ohm tenemos una proporcionalidad. Entonces, qué vamos a hacer? Nosotros vamos a realizar la lectura de esta variación de tensión porque la resistencia está cambiando de este potenciómetro. Entonces tendremos alguna relación y una proporción respecto de la magnitud real que está sucediendo. Bien, ahora, si bien mediante los componentes o el componente interno del Arduino que ya mencionamos, que en estas patitas, en estas porque son varias, se va a llamar ADC, nosotros en estos ADCs, convertidores analógicos digitales, tenemos un factor muy importante y este factor es la resolución. La resolución es de qué bits es este convertidor analógico digital. En el gremio eléctrico electrónico se conoce así, como la resolución del ADC o de cuántos bits es el ADC. ¿Por qué? Porque al lenguaje de tipo electrónico, al lenguaje binario, nosotros tenemos un número determinado de posiciones en memoria en cuales guardar este tipo de valores y con los cuales poder realizar ciertas combinaciones para guardar esa correspondencia respecto de esa señal analógica real a una correspondencia en acarreo de información digital y entonces poder tener ese componente eh, almacenado, que es una correspondencia. Entonces, vamos a regresar. Tenemos 0 a 5 volts que van a provenir de esta patita y esta patita. Y la patita que esté al centro, esa es la que va a dar la variación. Entonces aquí tenemos 5 volts y aquí tenemos GND o los 0 volts. De 0 a 5 volts es mi rango de medición. ¿Sí? Ahora vamos a preguntarnos acerca de lo que ya habíamos mencionado, que era la resolución. Cuando hablamos de resolución, nuevamente, es como hacer referencia a la finura que tiene este elemento. Es decir, ¿cuál sería la menor variación perceptible por dicho elemento? En este caso estamos hablando de un pin. Vamos a hablar del pin que estamos viendo en pantalla, que sería el pin en este caso sería el A5, pero bien pudiera ser el A0, o bien que con ese va a ser con el que vamos a trabajar. O pudiera ser el A4, o pudiera ser el A3, o pudiera ser el A2, o pudiera ser el A1. ¿Por qué? Porque en esa posición dice entradas analógicas. Es decir, cualquiera de esas patitas viene dispuesto para realizar ese tipo de operación, ese tipo de la adquisición de señal. Entonces, vamos a leer esa parte analógica que proviene del potenciómetro, de la patita de en medio, que va a ser una proporción respecto del 100% de la señal disponible, que serían los 0 a 5 volts. Muy bien, ahora hablamos de resolución y hablamos del ADC. Sucede que nosotros tenemos en la vida real, probablemente proveniente del potenciómetro o probablemente proveniente del LDR o del LM35 o de algún otro sensor que nos entregue
una magnitud analógica, una variable analógica, que como ustedes pueden ver es una variable con indeterminados valores en el tiempo, muchos, infinito, siempre va a tener un valor respecto del tiempo, siempre, por mucho que le hagan zoom o escudriñen esa parte del tiempo, siempre vamos a tener un valor correspondiente a esa fracción del tiempo. Entonces, esa señal analógica que va a tener muchos valores, muchos valores y muy finos y muy completos, muy grandes, la tenemos en una señal original, que es como nosotros percibimos las cosas, de manera análoga. Ok, entonces vamos a suponer que eso sería lo que estamos nosotros realmente generando en ese pin. O sea, una variable continua de esa señal, una variable continua del voltaje. Sabemos, nuevamente, que en esos pines, como en este caso, en la ilustración era el A5, en ese pin nosotros vamos a tener una lectura. Esa lectura se va a comparar fracción con fracción, parte por parte, instante por instante, respecto de algunos valores que están dentro del Arduino. Y estos valores le vamos a llamar, bueno, se llaman convertidores analógico digital en conjunto de la función. Entonces, um, ahí es donde vamos a ver la finura de este convertidor analógico digital o la resolución de este convertidor analógico digital. Obsérvese cómo lo que está en naranja es esta señal original, pero cuando nosotros nos llevamos esta patita a la 5 en este caso, en el caso del ejemplo, pues a pesar de que la señal original, vamos a ponerle aquí, sea algo así continuo, obsérvese cómo la señal que realmente va a aportar o acarrear o manifestar el controlador sería estas fracciones. Si observan, tenemos pequeños escalones. ¿Qué es lo que hace el microcontrolador con esto? Está precisamente respecto del tiempo, haciendo una comparación y dando un valor fijo, o sea, ya son escalones predeterminados, a esto se le conoce como valores discretos porque ya son valores conocidos, son múltiplos de la fracción mínima que puede reconocer o a la que puede ser perceptible el elemento, que para este caso es el ADC de nuestro microcontrolador. Y entonces esa es la valor con la que va a realizar las comparaciones, el almacenamiento, etcétera. Observen en este caso cómo tenemos una señal de entrada, tenemos un elemento que realiza ese muestreo y el cual también depende del tiempo. Es decir, tenemos una velocidad de muestreo. A realizar esa comparativa, esa medición de la señal y hacer esa comparación, le llamamos el muestreo. ¿Y qué tan rápido es esa adquisición del dato? Le llamamos velocidad de muestreo. Entonces tenemos una velocidad de muestreo y de acuerdo a esa magnitud de la variable, nosotros vamos a cuantizar. Se está cuantificando esta variable para poder nosotros establecer una salida. Y entonces se va a dar la correspondencia de esos escaloncitos. Ahora, preguntémonos entonces de cuál sería la cantidad mínima o cuál sería la resolución del elemento que nosotros estamos utilizando. Si nosotros nos vamos a la hoja de datos del Arduino, vamos a encontrar que ese pin es un pin de capacidad analógica, no capacidad por sí mismo, sino que cuenta con un ADC, un convertidor analógico digital, y ese convertidor analógico digital, vamos a escribirlo nuevamente, ADC, es de 10 bits. Ok, ahí obviamente hay placas más revolucionadas, más nuevas, con mayor grado de integración, con mayor sensibilidad, etcétera. Y tendrán un número de bits mayor, es decir, más resolución, mucha más finura. Pero para este caso estamos ocupando un ADC de 10 bits. Recuerden que un bit por sí mismo es un espacio de memoria donde podemos almacenar o un 1 o un 0, un solo espacio. Vamos a hacer referencia a él. Ok, en este caso esto sería un bit, un cuadrito, una pequeña área unidimensional, donde nosotros podemos guardar un 1 o un 0. Solamente un 1 o 0.
Ahora, si esto fuera de 2 bits, ¿cuántas posibles combinaciones tenemos en este, en este, en este bit? Pues solamente dos, o es uno o es cero y se acabó. Pero si nosotros tuviéramos 2 bits, tendríamos dos espacios de memoria, donde podremos tener la combinación de 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ¿no? O sea, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esas serían las posibles combinaciones. ¿Cuántas? 4, 2 a la 2, 4. ¿Sí, no? Vale. Ok, ahora, y así nos vamos a ir creciendo, ¿no? Si nosotros tuviéramos aquí otro, sería, aquí ya estaríamos hablando, por ejemplo, de 1, 2, 3. Entonces tendríamos que el valor de la combinatoria de esto sería 2 a la 3. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y ya tenemos entonces aquí 8 combinaciones. Y así se va incrementando, ¿no? Entonces así vamos incrementando el valor, el número posible de combinaciones que podemos obtener. Porque en cada una de estas casillitas, nosotros ya haciendo referencia a este convertidor analógico digital, vamos a almacenar un posible valor. O bueno, la electrónica va a almacenar, va a tener una, una tablita de posibles valores correspondientes a la señal leída. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un, un ADC de 10 bits? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ujú. 10 posibles lugares donde almacenar esa información. Entonces en automático nosotros ya tenemos 2 a la 10. Ese sería el número de espacios disponibles, por ejemplo, de la tablatura para las diferentes combinaciones que nosotros podemos obtener de esa lectura. Nuevamente, a esta capacidad digital de almacenar muchos valores respecto de la memoria en algún estado, en alguna tabla, y su correspondencia, nosotros le vamos hacia qué tan grande es esa gama de números, finura, respecto de un valor total de medición, le vamos a llamar una resolución. Ujú. Ok, entonces, vamos a ver por acá. A lo que mencionábamos del muestreo es, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí entre línea y línea que están aquí, nosotros tenemos un tiempo y ese tiempo va a ser la velocidad de muestreo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ritmo de estar tomando esas muestras. Ese ritmo, esa velocidad es la velocidad de muestreo y hay muchos elementos que pueden tener mayor o menor velocidad de muestreo. Por ejemplo, si ustedes están viendo una imagen en la pantalla y esta se mueve bastante rápido, que es a lo que ahora le llaman 120 Hz, 60 Hz, 240 Hz, es precisamente qué tan rápido cambian las imágenes. Ahora, si ustedes estuvieran presenciando el evento de manera presencial, pues la velocidad con la que cambian esas imágenes es infinita, ¿no? Porque siempre ustedes tienen en cualquier momento esa percepción de la imagen o del acontecimiento real en vivo y en todo momento que ustedes lo deseen. Sin embargo, cuando ustedes ven una película, no ven exactamente en todo momento qué pasó, sino que se toman pequeñas muestras de la película o son como fotogramas y entonces esa velocidad de ir cambiando las imágenes se le llama pues velocidad de muestreo y para ahora la tecnología de las televisiones le llaman los 120 Hz, 60 Hz, que es que tan rápido cambian las imágenes por unidad de tiempo, por un segundo. Y eso nos va a dar pues últimamente también lo relacionamos directamente con la calidad de la imagen, etcétera. Entonces, eh, ¿qué es mejor? Esto lo mencionamos para poder de alguna manera concluir qué es mejor. Tener pocas muestras por unidad de tiempo o muchas muestras por unidad de tiempo. Obviamente tener muchas muestras por unidad de tiempo porque nos da una reproducción más fiel de lo que ocurrió en el momento que estaban pasando las cosas. Entonces, mencionamos esto porque aquí tenemos estas líneas que representan una velocidad de muestreo respecto del eje X, ¿sí? Qué tan rápidos son, qué tan amplio se desplaza en el eje X o qué tan poco se desplaza en el eje X, quiere decir que en ese momento se realizó ese muestreo. Y el punto que ustedes alcanzan a ver en la parte de arriba
es simplemente porque se obtuvo ese valor, coincidió con el valor respecto de la variable analógica real, y entonces ese valor correspondiente lo comparó, lo cuantizó y ya se almacenó. Muy bien. Entonces, por esa parte está bien. Ahora, ¿cómo sería un ejemplo de la cuantización? Pues la cuantización es más o menos ir determinando cuál es el valor posible respecto de esa capacidad que tiene el elemento. En este caso, para ejemplo, observen cómo tenemos, ahí sería una ADC bastante breve, es una ADC de 3 bits, sería un 2 a la 3. Observen cómo ustedes tienen desde el 0 hasta el 7 como posibles valores para poder asignarle a esa variable analógica real. Observen cómo la analógica está en la parte de atrás y ustedes, de acuerdo al muestreo que están realizando, o bueno, el elemento electrónico, van a obtener una correspondencia que solamente puede ir en ciertos valores. ¿Qué pasaría si tuvieran una mejor resolución? Pues a lo mejor le podrían agregar un escaloncito más acá, más hacia abajo, más fino, por lo tanto, y si tuvieran todavía más resolución, otro escalón. Y entonces la reproducción de esta señal, cuando la quieran nuevamente representar, pues sería mucho más fiel a lo que pasó originalmente. Porque si ahora ustedes van a representar al mundo real lo que en algún momento adquirieron con ese muestreo, pues no va a ser, si bien sí tiene una buena correspondencia al hecho real, no tiene una nitidez tan buena respecto de lo que en realidad pasó en el momento. Por ejemplo, ustedes pudieran tener que en la representación real ahora van a tener más o menos algo así y cumple perfectamente con el muestreo que se realizó en su momento. ¿Sí? Más o menos, ahí está. Observan que hay una pequeña diferencia respecto de la original. Bueno, pues si el convertidor analógico digital fuera de mejor resolución, entonces la reproducción de esta variable almacenada de este comparador, pues probablemente sería mucho mejor. Ahora vamos a ver, aquí por ejemplo, tenemos precisamente lo que acabamos de ver. Ya cuantizada esa parte, nosotros empezamos a realizar esa comparativa con nuestros 3 bits disponibles. Recuerden, aquí arriba, bueno, en esta parte tenemos un ADC de 3 bits. ¿Por qué 3 bits? Porque tenemos 3 posiciones posibles y con la combinatoria de la lógica booleana tenemos estos valores posibles, ¿sí? Aquí están, miren. Tenemos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están mis valores posibles, ¿sí? Que es el resultado de tener 2 a la 3. Entonces, en esta gama de valores posibles, observen la gráfica original y observen cómo la representación o la captura de este convertidor analógico digital pues tiene esos pequeños escalones. Esos pequeños escalones es porque de acuerdo a la posibilidad del comparador fue lo que le pudo corresponder o el valor más cercano al que pudo asignarle para realizar esa comparación o esa correspondencia, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos respecto de este analógico digital de 3 bits un comparador de mejor resolución, entonces nosotros tendríamos algo más representativo. Observen cómo los escalones son más pequeños y esta variación de escalones más pequeños nos da la posibilidad de tener una reproducción más fiel de la señal original. Ahora, ¿cuántos bits tenemos? 1, 2, 3, 4. Observen cómo la fidelidad aumentó considerablemente a pesar de que este convertidor, este ADC, ahora es de 4 bits. O sea, 2 a la 4. Una lógica booleana, dos posibles valores, 4 posiciones. ¿Cuántos valores puedo formar con esto? Pues 2 a la 4. Entonces, observen cómo importa esta parte de la resolución. Recuerden, el que nosotros estamos utilizando o el que vamos a utilizar, nosotros tenemos 10 bits para poder realizar esas lecturas. ¿Sí? Ok. Muy bien. Por esta parte le dejamos y a continuación vemos cuál sería nuestra resolución de los 10 bits con el Arduino. ¿Sale?